Empezamos. Empiezo nueva numeración porque es como una parte nueva, área comprendida entre dos funciones. Aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda. Primera cosa, calcular el área comprendida entre esas dos funciones. Primera cosa, vamos a ponerle nombre. Esta va a ser f de x. No podemos dejarlas con y porque las confundiremos. Y esta va a ser g de x. Entonces, así como cuando teníamos una función, lo que nos interesaba era los puntos de corte con el eje de abscisas, porque eso determinaba las diferentes zonas, lo que a mí me interesa es los puntos de corte de una con la otra. Puntos de corte de f y g. ¿Y eso cómo se hace? Igualando una con la otra. Igualando f de x con g de x. Con eso sacaremos los puntos en los que coinciden. Y eso se hace planteando x al cuadrado menos 2x, que es la primera, tiene que ser igual a menos x al cuadrado más 4x. Entonces paso todo al primer miembro. Se va a quedar x al cuadrado menos 2x más x al cuadrado menos 4x igual a 0. Porque veo que me va a quedar una ecuación de segundo grado, aunque incompleta. 2x al cuadrado menos 6x. 2x al cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Vale? Eso es lo que queda. Yo estoy interesado por los puntos en donde se corta una función con la otra. Entonces, igualo y agrupo, resuelvo la ecuación. Vamos, de la igualdad de las dos, porque en esos dos puntos las dos funciones coinciden. Ahora luego haré un dibujo orientativo. Entonces, esta ecuación, aunque es de segundo grado, no necesita de la fórmula, porque sacamos a x factor común. Es incompleta. 2x menos 6. También podríamos haber sacado un 2 factor común, pero da lo mismo. No va a afectar. Ahora lo veremos. X por 2x menos 6 es igual a 0. Bueno, pues eso significa que o bien la x es 0 y ya tenemos un punto de corte, o bien 2x menos 6 es igual a 0. Que eso es 2x igual a 6, que es el 2 pasa dividiendo, x igual a 6 partido 2, que es 3. Y ahí tenemos los dos puntos de corte. Puntos de corte de f y de g. Entonces, cuando la x vale 0 y cuando la x vale 3, esas dos gráficas se tocan, se cortan. El área comprendida entre ambas va a ser área igual valor absoluto de 0 a 3 de una de ellas menos la otra. Escribo esto primero. F de x menos g de x. ¿Y por qué lo hago así? Porque quiero. Puedo hacer f menos g o g menos f. Me da lo mismo. Porque he puesto valor absoluto. Entonces no necesitamos tener un dibujo ni necesitamos la precisión de saber la que está por encima y la que está por debajo para poder resolver la integral. El área será la integral de la diferencia, pero yo puedo tomar la diferencia entre una y otra, que en caso de estar equivocándome, en lo máximo que va a afectar es en un cambio de signo que vendrá solucionado por el valor absoluto que estoy poniendo. Entonces me estoy cubriendo las espaldas, es como un seguro de vida, me cubro las espaldas ante no haber escogido bien, pero esto ahora ya está bien calculado. Porque si lo de dentro me da negativo, que va a dar negativo, esta es la que está por encima y esta es la que está por debajo, no tienes por qué saberlo, da igual, ahora ya digo, haré un dibujito esquemático, pero sin necesidad de hacer el dibujo, yo digo una menos la otra y lo pongo el valor absoluto para en caso de que no haya escogido yo convenientemente. Adelante. Esto es valor absoluto de la integral de 0 a 3 y cuidado con los paréntesis de f, que es x al cuadrado menos 2x, por esto, lo digo por esto que viene ahora, menos g, que es menos todo eso.
menos x al cuadrado más 4x. ¿Vale? La f la he puesto ahí sin un paréntesis dentro, se lo podría haber puesto, pero no he decidido no ponérselo, pero aquí estoy obligado, porque tiene un menos delante. Entonces, cierro el valor absoluto, esto se va a quedar como valor absoluto de 0 a 3 de x al cuadrado menos 2x más x al cuadrado menos 4x, que nos recuerda mucho a la ecuación que hemos tenido que resolver. Eso es muy común. Eso es muy común. Porque al igualar una con la otra, en realidad luego estamos restando, al pasar esta al otro lado, estamos restando una menos la otra. Eso es lo que suele suceder. Pero bueno, no pasa de una casualidad, quiero decir, que tampoco es algo que nos lleve a conclusiones alarmantes ni especiales. 2x al cuadrado, ahí se está viendo, 2x al cuadrado menos 6x. Entonces, el hecho de que coincida con la ecuación que hemos tenido que resolver no te tiene que llevar a decir, ah, bueno, para calcular el área, calculo el área de esto. No, tú escríbete f menos g, vuelve a hacer las operaciones y que salga lo que tenga que salir. Que salga lo que tenga que salir. Necesitamos una primitiva. Primitiva de 2x al cuadrado menos 6x. Lo voy a resolver aquí abajo y luego la borraré. Necesitamos la primitiva de 2x al cuadrado menos 6x, la integral indefinida. Todo lo que estamos haciendo precisa que primero calculemos una integral indefinida. Por eso el cálculo de primitivas, el cálculo de integrales indefinidas lo tienes que tener machacado. Lo tienes que tener machacado. Aunque sí que es verdad que en estos ejercicios de áreas salen muchos polinomios y esas integrales son más fáciles. Eso también hay que decirlo. Entonces es 2x al cubo partido por 3 menos 6 por x al cuadrado partido por 2 más c, porque esta es la integral indefinida. Y eso es 2x al cubo partido por 3 menos 3x al cuadrado más c. Vale, entonces me escribo la primitiva aquí, 2x al cubo partido 3, es que ahora lo voy a borrar, menos 3x al cuadrado más c. ¿Vale? Calculamos la primitiva, que es la integral sin los extremos de integración, y ahora decimos, la integral que tenemos en el valor absoluto es valor absoluto de corchete, la primitiva que hemos encontrado, 2x al cubo partido 3 menos 3x al cuadrado, el más c no hace falta que lo pongamos, y eso va a ser de 0 a 3, que es muy cómodo porque cuando sustituyamos el 0 se lo va a cargar todo, entonces nos quitamos de encima la mitad de la faena. Valor absoluto de regla de Barrow. Sustituimos el 3 en cada una de las x. 2 por 3 al cubo partido 3 menos 3 por 3 al cuadrado. Menos, sustituimos 0. Lo pongo por poner, pero muchas veces ni siquiera se escribe. Muchas veces ni siquiera se escribe porque va a ser todo ceros. No he puesto ni las potencias, todo esto es igual a 0, se va. Aquí tenemos 3 al cubo, pero está dividido entre 3, entonces es como 3 al cuadrado. ¿Vale? Se iría el 3, quedaría un 2, se iría el denominador. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Entonces esto se queda en valor absoluto, ojo, de 18. 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, menos 27, míralo. La elección de la f delante y la g detrás no es la que deberíamos haber hecho, pero ocurre algo, no, ocurre que no me da 18 menos 27 en vez de 27 menos 18. Esto es menos 9, significa que hemos escogido al revés, pero como está dentro del valor absoluto de menos 9 es 9, y es 9 unidades cuadradas, porque esto representa un área,
9 unidades cuadradas. Entonces, fíjate lo práctico que resulta el valor absoluto. Yo detecto los puntos donde se corta una con la otra y luego hago la integral de la diferencia. Y la hago en el orden que a mí me dé la gana, porque como le voy a poner el valor absoluto, si en el peor de los casos me da negativo, lo vuelve a positivo y solucionado. ¿Cómo son estas dos funciones? ¿Qué aspecto tienen? Bueno, perdona, creo que lo tengo resuelto por algún sitio. De todas formas, sí, 9 unidades cuadradas. Los saco de antiguos libros o de manuales que tengo a mano y algunos de ellos están resueltos. Además tiene una forma un poco curiosa, porque una es una parábola que hace así, pasa por el 0, 0 y hace esto, y la otra pasa por el 0, 0. Hacen así, y este es el 3. Y este es el 0. Hacen así. La G es la que está por encima, la F es la que está por debajo. Y fíjate que el área comprendida entre una y otra, en el fondo, es una parte positiva de la X y otra parte negativa de la X. Nos da igual. Eso nos preocupa cuando estemos calculando el área de una función con el eje X. Entonces sí que nos preocupa que esté por encima o por debajo. Pero cuando es el área comprendida entre dos funciones, tú haces la que está por encima menos la que está por debajo y te va a dar el área directamente. Esté mitad y mitad, digámoslo así, a mitad del eje X, esté completamente por encima del eje X o esté completamente por debajo del eje X. En eso no nos tenemos que preocupar. Con lo cual, el hacernos el dibujo o estudiar en detalle la posición de cada uno de ellos es innecesario. Es innecesario. Me dan las dos funciones, saco los puntos de corte, planteo la diferencia de uno menos el otro y por si no he escogido bien la que tendría que estar delante, le pongo valor absoluto. Y arreando. Hacemos las operaciones y nos va a dar el área tal cual. ¿Vale? Incluso aunque alguna de esas zonas sea, entre comillas, zona negativa. No pasa nada, porque hace G menos F. Lo único que te interesa es la posición relativa de una función respecto de la otra. Solo interesan las funciones. Da igual donde quede el eje X. ¿Vale? Muy bien, pues hagamos más ejercicios de estos, de áreas comprendidas entre dos funciones. Añadamos algún punto más por ahí. Vamos, compliquemos un poquillo para practicar.